¿Estás preparado para el inminente colapso de la economía de Estados Unidos? Este video te mostrará cómo una bomba de relojería está haciendo tic-tac en la economía del país, y cómo su detonación podría tener lugar muy pronto. La Reserva Federal, que actúa como Banco Central de Estados Unidos, es la principal responsable de la inflación que experimenta actualmente el país. La Reserva Federal es también la principal responsable de encontrar una solución al problema. Sin embargo, ha surgido un obstáculo inesperado en forma de consumidor estadounidense, que, a pesar de la elevada inflación y el aumento de los costes del crédito, no ha reducido su consumo. En consecuencia, las medidas adoptadas por la Reserva Federal han sido bastante menos eficaces de lo previsto, y la inflación ha disminuido a lo largo de este año. Se espera que, al aumentar los tipos de interés, se anime a la gente a ahorrar más dinero y a consumir menos como consecuencia del aumento del coste de los préstamos. De este modo, la oferta de bienes y servicios podrá ajustarse a la cantidad de dinero disponible en la economía, y los precios podrán estabilizarse. Sin embargo, si la gente sigue consumiendo al mismo nivel, las medidas de la Reserva Federal serán menos eficaces. Esto podría desencadenar la próxima crisis económica en Estados Unidos. La gente ha evitado reducir su consumo de dos maneras. La primera es acabando con sus ahorros, que han alcanzado mínimos en los últimos 17 años, mientras que la tasa de ahorro es solo del 2%, la segunda más baja de las últimas 6 décadas desde que se empezó a contabilizar esta medida. Y la segunda es mediante el endeudamiento. El problema es que a los consumidores no les sale gratis comportarse así. La economía de Estados Unidos, basada en un 68% en el consumo, logró evitar una profunda crisis este año gracias al apoyo de sus ciudadanos, pero sin resolver la cuestión de fondo que se producirá el año que viene. Esta bomba de relojería estallará cuando la gente no pueda acceder a más crédito o acabe agotando sus ahorros en el equivalente de una quiebra generalizada para el consumidor estadounidense. Aunque Estados Unidos entró técnicamente en recesión cuando su economía decreció en los 2 primeros trimestres del año, fue una contracción tan débil y con una tasa de desempleo tan baja, que la institución encargada de declarar las recesiones, la Oficina Nacional de Investigación Económica, se negó a hacerlo. Cuando se produjo el crecimiento económico en el tercer trimestre del año, se pasó página a esta cuestión. Sin embargo, la amenaza de una crisis ha provocado la subida de los mercados bursátiles. El valor de mercado de algunas de las mayores empresas del mundo, como Tesla, Meta y Amazon, ha caído más de la mitad. Los análisis tienen previsiones poco halagüeñas para el próximo año. Las encuestas a economistas y los análisis sitúan la probabilidad de una crisis financiera entre el 60% y el 90%, y el debate ha pasado a centrarse en la naturaleza de la crisis y el comportamiento de la inflación, más que en la propia existencia de la crisis, que se da por supuesta. Cuando los consumidores sean finalmente incapaces de mantener este círculo vicioso, la demanda caerá, lo que iniciará un efecto dominó que acabará desembocando en una crisis económica. Una menor demanda por parte de los consumidores implicará que las empresas tendrán que recortar la inversión, menos ventas para las empresas, muchas de las cuales, como las tecnológicas este año, se verán obligadas a reajustar sus inversiones y empezar a despedir empleados. Un aumento del desempleo deteriorará aún más la demanda, y la crisis que se preveía para este año finalmente tendrá lugar. La gravedad del impacto vendrá determinada por una serie de factores, pero la inflación desempeñará un papel central en estos tres escenarios. En el primero, la Reserva Federal tiene cierto margen de maniobra para recortar los tipos de interés y ayudar a la economía a recuperarse si así lo decide tras la caída de la demanda, para estabilizar los precios. Muchos economistas e inversores, entre ellos Michael Burry, Peter Schiff y Muriel Rubini, lo consideran improbable y creen que la Reserva Federal acabará cediendo a la presión de la población, las empresas y los mercados para bajar los tipos de interés e imprimir dinero de nuevo con consecuencias desastrosas. En el segundo escenario, con el que algunos podrían identificarse, la disminución de la demanda es insuficiente para reducir la inflación y se produce un periodo de estanflación. Según una encuesta realizada por Deutsche Bank entre 856 profesionales de las finanzas, el 22% de los encuestados calificó este escenario como el más peligroso entre los que podrían producirse el año próximo y le otorgó un 62% de probabilidades de ocurrir. La estanflación se produce cuando hay tanto un declive económico como inflación, y se trata de una paridad entre ambos. El tercer escenario, similar al anterior pero con una mayor inflación que puede deberse a una caída de la producción a escala mundial, lo que a su vez reduce la oferta y mantiene los precios altos. Aquí es donde confluyen varias de las principales preocupaciones del análisis financiero consultado por Deutsche. Si esto ocurriera, la Reserva Federal se vería obligada a ser aún más estricta y subir aún más los tipos de interés,
lo que agravaría aún más la crisis económica al reducir la demanda y elevar el coste de la financiación para empresas y gobiernos. A pesar de haber eliminado todos los subsidios relacionados con la pandemia en 2022, Estados Unidos sigue teniendo déficit fiscal, lo que hace que su deuda aumente. Esto significa que, por el lado del gasto público, una mayor inflación también se traduciría en un mayor gasto público en intereses y menos dinero para inversiones, lo que agravaría aún más la crisis. Además, si el gobierno acaba siendo fiel reflejo de sus ciudadanos y gasta más de lo que ingresa, la deuda aumenta. El gobierno debe pagar cada vez más intereses y cuanto más dure el brote, más doloroso será y más habrá que apretarse el cinturón. Estados Unidos no está económicamente aislado como mayor importador, segundo exportador y mayor economía del mundo. Puede contagiar su crisis al resto del mundo, como ocurrió en 2008, pero también puede contagiarse o ver empeorada su situación por lo que ocurra en el resto del mundo, como puede ocurrir en 2023. La ralentización de la economía china debido a su crisis inmobiliaria y demográfica, la crisis económica y energética en Europa y también el conflicto en Ucrania creando una presión adicional sobre la economía americana. La disminución de la demanda de bienes y servicios americanos por parte de los consumidores y el empeoramiento de la inflación. ¿Cuál cree que es el escenario más probable dado que la escalada de la guerra en Ucrania fue seleccionada como uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta la economía por 24 de los encuestados por Deutsche Bank y una escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China fue seleccionada por el 10%? ¿Se originará esta crisis en Estados Unidos o será provocada por acontecimientos que están teniendo lugar en otras partes del mundo? Me gustaría conocer su opinión. Hasta la próxima.